Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast número 23 en este 18 de octubre, a horas simplemente para que acudamos a las elecciones. Día importante, día histórico para el país, en segunda vuelta, por supuesto. Estamos eligiendo un nuevo gobierno para que atienda fundamentalmente los problemas que está enfrentando el país. Pero esos problemas no se solucionan de por sí con un resultado de una elección, ni siquiera con el momento en el que asuma el nuevo gobierno. Hay ahí una probablemente falsa expectativa en muchos ciudadanos en un tema concreto, el de los combustibles, que hoy queremos abordar. Gasolina, diésel, gas. Muchos candidatos, en realidad casi ambos, han señalado que el tema del combustible se va a solucionar de manera inmediata y las filas se van a solucionar al día siguiente. Y eso es lo que está esperando la ciudadanía. Bueno, veremos si es así. Creo yo que no se debería jugar mucho con esa sensibilidad y el sentimiento que tienen los ciudadanos bolivianos. Para ello, esta noche hemos invitado a el economista boliviano Mauricio Medinaceli, experto además en tema de hidrocarburos. Mauricio, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está? Buenas noches. El agradecido soy yo. Bueno, una pregunta directa. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno, el próximo presidente a que asuma en noviembre para solucionar estos problemas de hidrocarburos? ¿Qué debe hacer en lo inmediato? Es decir, al día siguiente que asuma el nuevo gobierno y designe a sus autoridades, a sus ministros, con un tema que es probablemente ahora el que de los ciudadanos sienten más, la gasolina primero más. Yo creo que de hecho se tiene que trabajar antes para lograr el abastecimiento. Aquí el riesgo y digamos el balance que se debe conseguir es que ninguno de los dos está elegido y ninguno de los dos, digamos, asumió la presidencia, pero para que las personas entiendan, no es que la gasolina y el diésel estén esperando en la fronteras para llevar esa gasolina y el diésel hasta la frontera con Bolivia. Por tanto, ambos candidatos probablemente están trabajando, tienen que ver sobre las formas para llevar este combustible hasta la frontera. Pero dicho esto, que digamos es una cuestión más operativa, el tema aquí, el problema es que YPFB y el actual gobierno, digamos, no tiene la credibilidad ni siquiera para emitir una carta de crédito lo suficiente. Por este motivo, un nuevo gobierno se asume que viene con una nueva credibilidad y por este motivo quizás pueda lograr una extensión en el crédito, ya sea de los actuales proveedores o de nuevos proveedores, dependiendo de la naturaleza del contrato que YPFB haya podido firmar con los actuales proveedores. Entonces es una situación muy compleja porque tampoco se tiene toda la información como no muestra públicamente los contratos, no se sabe el estado de las reservas de dólares, no se sabe muchas cosas. Entonces, es una situación compleja que hay que, digamos, administrarla como una microcirugía. Ahora, siempre se establecen periodos de transición, ¿no? Yo me imagino que el día lunes, después de que sepamos quién es el nuevo presidente, se van a empezar a conformar las comisiones de transición y esa comisión, por lo que usted nos dice, necesita, es obligatorio, imperioso, que se entere de cuál es la situación económica del país y en particular en el tema de hidrocarburos, que vea los contratos. Una vez que sepamos cuál es la realidad y la situación del país, aunque es el Estado boliviano el que finalmente garantiza, ¿cree usted que cambiará un poco la situación de credibilidad por un lado y de garantía por el otro lado? Porque lo que estamos esperando es eso, que al inicio por lo menos se pueda vender o comprar más bien, en este caso, por el lado boliviano, se pueda comprar en mejores condiciones para mantener el combustible más tiempo y evitar las filas. Sí, bueno, yo creo que hay una probabilidad alta de que esto suceda porque cualquiera de los dos candidatos que sea elegido es como un tiene una ideología distinta, o por lo menos propuestas distintas
al actual gobierno, y eso da una señal al mercado de que probablemente las cosas se quieran hacer. Se debe abrir el mercado al sector privado. Entonces, el actual gobierno no quiso abrir al sector privado, por ejemplo, el mayoreo o la importación, y todo lo dejó a IPFB porque era parte de su discurso político. Y como el dólar también, ¿no es cierto? Entonces, el actual presidente no prefiere mantener dos tipos de cambio, uno oficial y uno paralelo, antes que reconocer que digamos, no fue la más acertada en los últimos años. Insistir en mantener a IPFB dentro de la cadena de importación y de distribución de carburantes también tiene a Bolivia donde está ahora. Entonces, una vez que uno da la señal de que abrirá todo esto al sector privado sin mayores trabas, digamos, a través de IPFB, esa es una señal al mercado que probablemente el mercado la tome bien, puedo otorgar las facilidades para importar. Lo que es importante, creo yo, eso es mía, es que la situación donde estamos ahora no es, no existan buenos técnicos actualmente en el gobierno. No es porque los técnicos del gobierno no se den cuenta de lo que está pasando. Es un capricho político partidario de el presidente y su gabinete en no ceder en algunas variables económicas que intentaron funcionar. Y Ahora, al abrir obviamente también a los privados, por supuesto que sin trabas, que es lo que han estado pidiendo todo este tiempo. Ellos pueden ingresar, pero sin trabas. ¿Qué debería pasar con el tema de la subvención? ¿Qué cree usted? ¿Esto debería ser gradual? ¿Debe ser inmediato? ¿Cuál es su opinión con relación a esto o su sugerencia? yo creo que las soluciones extremas no ayudan, probablemente no es al mismo tiempo. Déjenme explicarles, déjenme comentar mi punto de vista. A mediados del año 1985, quizás muchos de los que escuchan ni siquiera habían nacido, el tipo de cambio oficial estaba en 67,000 pesos por dólar, 67,000 pesos por dólar. Así fue la inflación, digamos, en los 80. Y luego, al mes siguiente de que se asuma la nueva política de cambio oficial, alcanzó en menos de un mes a tipo de cambio de mercado negro. Subió de 67,000 a $1,000,000 de pesos por dólar, que era el tipo de cambio. Entonces, en el tipo de cambio, en el pasado le funcionó a Bolivia bien una política de shock. Listo. Se ajustó, se tuvo un tipo de cambio en menos de un mes, perfecto. El precio de la gasolina tiene otra lógica, otra dinámica. El precio de la gasolina, mayor precio del minibús, todo ello. Entonces, no sé si Bolivia puede aguantar en este momento un incremento del precio de la gasolina de 3,72 bolivianos a 14. Estamos hablando de un incremento de 4 veces más, tanto en el diésel, casi 4 veces más, tanto en el diésel como la gasolina. Entonces, aquí se sugiere probablemente una política más progresiva. Son distintas políticas que se deben una política de shock rápida es permitir al sector privado entrar al mercado. Está bien, pero liberar el subsidio yo creo que tiene que hacerse de poco. Y esta otra que señala, bueno, que está en la propuesta de ambos candidatos, de que sea diferenciado, es decir, que el subsidio no sea el mismo que es, por ejemplo, para el transporte público o los privados que no tengan definitivamente ningún tipo de subsidio. Realmente bien, eso en muchos países hacen y sí intentaron hacer eso, pero los problemas de corrupción son los que a la larga terminan impidiendo, digamos, el buen funcionamiento de esa política. Creo yo que es una posibilidad, pero otra posibilidad es tener el mismo precio para todos, sin espacio para la corrupción,
Pero, por ejemplo, ayudar a los maestros de los minibuses, por decirle algo, liberando impuestos para la importación de llanta. Porque lo que le interesa al maestro del minibús no es tanto el precio de la gasolina per se, es el gasto en toda su actividad productiva. Entonces, si usted le libera algunos gastos como aceite, llantas y otros repuestos, entonces quizás eso pueda compensar, digamos, el incremento en el precio de la gasolina o el diésel. Mauricio, bueno, usted que está muy enterado de lo que pasa en el país, además, ¿por qué son estas filas para el combustible? Porque por un lado está el pánico, obviamente. Yo tengo medio tanque, pero paso cerca a la estación de combustible y veo que hay fila, entonces prefiero no aguardar hasta que se me acabe la gasolina o esté en reserva y voy a hacer fila. Y así al final pasan otros 3 días, veo que hay fila, vuelvo a hacer fila. Pero hay algo más, es decir, ¿por qué vivimos en filas constantes en el país? Sí. Déjeme explicar esto con una que se está escuchando. Cuando la familia no tiene mucho dinero, ¿qué es lo que hace la mamá o el papá quien vaya a comprar al mercado? Va todos los días, ¿no? Porque no tiene el dinero suficiente para hacer lo que se llama el mercado de la semana. Entonces, cuando vive al día esa familia, la mamá o el papá tiene que ir 6, 7 de la mañana, comprar para el día y después el papá gana lo que tiene que ganar durante el día y al día siguiente vuelta a comprar activo, no tiene el dinero suficiente para almacenar. Exactamente lo mismo pasa en Bolivia. YPFB no tiene ni el Estado boliviano los recursos en este momento como para almacenar y que estemos tranquilos durante 1, 2 o 3 semanas. Digamos, está viviendo al día, si usted quiere. Claro, en estos últimos días, YPFB recién lo confesó. Para el combustible, la compra es al día, es decir, yo compro por día. Para la gasolina, me alcanza hasta para 3 días. Con el diésel, que es el tema que ahora quiero consultarle, ¿es una situación similar y usted recomienda que sea algo parecido? Yo creo que es similar, por eso las filas para el diésel. Hoy en día hay empresas que están vendiendo diésel a precio internacional, me parece que en Santa Cruz, me parece. Pero el tema es que si usted le dice al dueño del camión, ¿qué prefiere usted? Pagar más por el precio del diésel y que haya diésel y no te obtener el diésel subsidiado, pero con 2 o 3 días de cola. Él, como cualquier empresa, cualquier ser humano, hace su costo-beneficio. Y al hacer su costo-beneficio dice, bueno, está bien, hay que pagar un poco más por el diésel, pero lo que yo necesito es que en este momento tenga diésel. Y eso, desde mi punto de vista, es un problema que enfrenta el país. Gran parte del estancamiento productivo del país se debe a la falta de energía. La refinería, que no hay petróleo. La planta de gas de Bolivia que se construyó al sur no funciona a plena capacidad porque no hay gas. El sector transporte no está funcionando a plena capacidad porque no hay diésel. Entonces no puede ser que el aparato productivo en el país esté, digamos, estancado por la falta de energía. Yo creo que la energía es el motor para activar la economía y por eso la energía más cara es necesario abastecer con energía aún quitando el subsidio. Ahora, ahí hay un círculo vicioso, ¿no? Porque este problema de gasolina, porque no producimos precisamente ese tipo de líquidos pesados, pero además, gas, tenemos problemas de gas porque no se hizo exploración. Además, YPFB, que subsidia no solamente al transporte público o a todos los que vamos a cargar gasolina, también subsidia a las empresas del Estado, tanto la planta de urea, Ende, están comprando a precio subsidiado, es decir, todo está vinculado y estamos arrastrando un problema que hace que YPFB se convierta finalmente casi en una empresa en fracaso. ¿Dónde cortamos esto? Es decir, ¿dónde debería empezar a cortarse todo esto, Mauricio? Bueno, esto
Y le agradezco, digamos, la analogía que usted plantea. Hay 2 formas de y la otra es con microcirugía. Yo creo que ahora amerita microcirugía, porque, es necesario analizar caso por caso, unidad de negocios por unidad de negocios, dado que todo está desordenado, si usted quiere. Entonces, es necesario empezar a ordenar la casa. ¿Cómo se ordena la casa? Primero, que los precios no sean mentirosos. Hoy en día los precios de la gasolina y el diésel son mentirosos. ¿Por qué? Indicándole que hay mucha gasolina y mucho diésel. Por eso pueden consumir y la gente llega, enciende su auto y lo deja encendido para tener calefacción. Las personas llegan a casa, dejan la televisión encendida para no sentirse solos. Las personas calientan sus piscinas con gas. Entonces, realmente los precios tienen que reflejar la escasez en este caso. Luego, es necesario ordenar el mercado abriendo al sector privado. Y con transnacionales, las empresas gigantes de Bolivia. Me refiero pues a las personas que, como el transportista, quieren trabajar e importar de pronto su propio diésel. Me refiero al minero que quiere importar su propio diésel. Y hoy en día tiene que tocar las puertas de IPFB para hacerlo. Pero realmente hay que quitar a IPFB de la ecuación para que sea un actor más, no sea el único actor y dejar al sector privado. Y así como esto, hay varios temas. En lugar de importar y activar las refinerías, en lugar de tener un solo monopolio como IPFB, tener varias empresas que abastezcan. No sé si usted pudo visitar alguna vez una estación de gasolina en Brasil, si pudo visitar una estación de gasolina en Estados Unidos, si pudo visitar una estación de gasolina en el Perú. ¿Cuál es la diferencia entre las estaciones de gasolina de Brasil, Perú, Estados Unidos y las bolivianas? Que en las estaciones no tienen ni un mercado, no tienen ni un supermercado, no se puede comprar ni una Coca-Cola. En cambio, cuando usted va a otros países, las estaciones de gasolina no solamente ganan de vender gasolina, también ganan de vender otras cosas, de proveer otros servicios. Entonces, ¿por qué no se puede abrir eso? ¿Por qué es necesario ir a través de IPFB, a través de ENDE, para lograr activar las cosas? Yo creo que son varios temas y cada uno merece una atención. Ahora, con el tema del gas, Mauricio, ¿es algo parecido? Es decir, también le estamos mintiendo al país, aunque poco a poco se ha ido sincerando también, no sé si sincerando, pero más bien por presiones se ha ido indicando que efectivamente estamos en una crisis energética que afecta incluso al gas. Ahí le estamos mintiendo al país también, porque llevamos gas hasta los domicilios y no sabemos hasta cuándo va a durar ese gas. Déjeme poner un ejemplo extremo, y esto le digo hipotético, digamos, como diría Cantinflas, es como un de mentiras, ¿no? Pero ayuda a entender. Imagínese que, el ama de casa pagara por el gas $1,000 al día. Una locura, ¿no? Pero ahí cabe la pregunta, ¿habría gas en Bolivia? Todo el mundo quisiera traer gas en garrafas, por tubo, lo que sea, porque el precio cubre todos los costos. Entonces, ¿por qué digo que el precio del gas no refleja el costo de abastecimiento y no permite cubrir los costos de exploración de gas, los costos de producción de gas, los costos de transporte de gas? Y es por eso que este es como un círculo vicioso. Precios pequeños hacen que el ama de casa y la gente convierta todo a gas natural, pero las empresas, como son precios pequeños, dejan de producir el gas natural. Entonces, esta es una bola de nieve que va creciendo. Si los precios en Bolivia, pues abastecimiento, usted, yo, la gente que está escuchando, nos volveríamos importadores de gas, diésel, porque realmente ahí estaría el negocio. Entonces, francamente, los precios son los que necesitan el ajuste. Ahora, ¿cuál es el futuro del país, Mauricio? Porque nos hemos vendido al país como una nación productiva, energética, con mucho gas para vender incluso hasta el norte en algún momento. ¿Qué debe pasar con
matriz energética, por un lado, es decir, dependemos mucho del gas, tenemos algo de la parte de plantas hídricas, creo que hemos hecho mucho con la parte eólica. ¿Cuál es el futuro del país en temas energéticos? ¿Hacia dónde se debe apostar? Que hay que ir por la diversificación energética, am, generar nuevas fuentes de energía, explorar más gas natural, que todavía tiene vida el gas natural, no hay problema, explorar más petróleo, em, ver la posibilidad de tener más hidroeléctricas, qué sé yo. El tema acá es que la transición energética, y la llamada transición energética, en realidad debería llamarse diversificación energética. ¿Por qué una diversificación? Porque es necesario tener varias fuentes de energía, desde el petróleo, carbón, gas natural, eólico, qué sé yo, según sean las necesidades de cada región y de cada lugar, ¿no? Porque funciona la energía solar, pero probablemente en Santa Cruz funciona la biomasa y probablemente en Tarija funciona el gas natural y probablemente en Pando funcione la importación de electricidad desde Brasil. Entonces, cada región tiene sus propias soluciones. Yo creo que no es necesario o no es prudente decir que todas deben tener la misma solución. Cada una de estas regiones debe ir explorar más gas. Yo creo que hay más gas en el país, llevar ese gas al mercado y quitar el monopolio a ENDE para permitir que el sector privado pueda generar con plantas solares, energía eólica, biomasa, biogás, sin necesidad de ir a través de ENDE, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Ahora, gran parte de las sugerencias o soluciones que han ido planteando, usted también y los candidatos y sus equipos económicos pasan por incorporar a la inversión privada, ¿no? Pasan por incorporar al actor privado como un ente activo dentro de la producción del país, ¿no? Económica, energética, en fin. Pero más bien, todo este tiempo lo que hemos hecho ha sido pelear con el sector privado. Se han ido las inversiones extranjeras, incluso las nacionales. Entonces es complicado volver a decirle ahora no, ahora ven a invertir nuevamente, el país te llama, el país quiere. Va a costar mucho llegar a eso nuevamente, ¿no? Como para ayudar a la economía del país. Sí, ahora no sería primera vez que el país lo hace. Quiero a través tuyo hacer un repaso muy breve histórico de los hidrocarburos en Bolivia. Primero, cuando se abre, hay una exploración grande en el siglo pasado de hidrocarburos, viene el Standard Oil de Rockefeller, y ellos hacen los descubrimientos, ¿no? En Villama. Hacen este descubrimiento, comienzan a producir petróleo a principios del siglo pasado, pero luego estalla la guerra del Chaco y se le acusa, entre otras cosas, a la Standard Oil de vender petróleo a los paraguayos. Entonces, eso y otros temas más enojan a los bolivianos y nacionalizan por primera vez la Standard Oil para a finalizar la década de los 30 del año pasado. Entonces, ahí, primera nacionalización, se crea IPFB para registrar los activos y campos del Standard Oil, y en la década de los 40 del siglo pasado, antes de la revolución del 52, hay una declinación en la producción de petróleo, y Víctor Paz Estenssoro, en su gobierno del 52 en adelante, aprueba un código Davenport, se llama. Este código Davenport, hecho en los Estados Unidos por el Buffet Davenport, lo que hace es crear un código de petróleo muy neoliberal. Y eso a tantas del siglo pasado, después de la revolución, y llega una empresa. La empresa se llama la Gulf. La Gulf hace grandes descubrimientos de gas en Colpe y Caranda, en Santa Cruz, y de ahí viene el boom de las regalías de Santa Cruz. Y cuando sube la producción de petróleo gracias a la inversión de la Gulf y otros privados, en 1969, Marcelo Quiroga y un equipo nacionalizan por segunda vez los hidrocarburos, y IPFB se hace cargo en la década
los 70 y los 80, por segunda vez, declinación en la producción de petróleo, declinación en la producción de líquidos. Entonces, después de 1985, el país dice, necesitamos inversión y se aprueban las leyes de hidrocarburos de 1990 y 1996 de Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada para atraer al sector privado. El sector privado viene al país en la década, durante los 99, ya comenzando en este milenio, reservas, suben la producción y el año 2006, nuevamente, por tercera vez, el Estado se hace cargo de estos activos y las empresas disminuyen. Y una vez más, por tercera vez, YPFB se hace cargo de esto y por tercera vez estamos en una etapa de declinación en la producción de petróleo y gas natural. Y por tanto, por tercera vez, le estamos llamando nuevamente al sector privado para que reactive. Entonces, quizás una pregunta interesante, desde más de 100 años, estamos en un péndulo en el cual llamamos al sector privado, se hace la inversión, se implementan políticas abiertas, se descubre, se nacionaliza, se destruye. Nuevamente, ¿por qué estamos en ese péndulo? ¿No podríamos acaso actuar con un mayor equilibrio y sensatez? ¿Y cómo es en la región, Mauricio? Usted que además no solo ha trabajado en Bolivia, no solo en Sudamérica, ha estado también en los países árabes, pero en la región, ¿cómo es esto? Los países andinos, muy parecidos a Bolivia, o los países de Paraguay, Brasil, también parecidos a Bolivia en esto, acostumbran a hacer esto, ir en esos péndulos entre privatizador, estatista. ¿Cuál es la receta que utilizan ellos? Mire, México está en esta suerte entre Estado. Ellos es un poco más agresivo con el Estado, pero está en esta suerte baja al igual que Bolivia. Colombia, por el contrario, tiene una tradición de respetar contratos. Entonces, como respeta contratos, muchas veces no cede, en muchas oportunidades de su historia, no cedió a esta tentación de nacionalizar. Por su parte, Chile, bueno, el Perú tampoco cede a esta tentación y logra mantener, digamos, un nivel de producción. El caso de Venezuela es distinto porque las grandes reservas de Venezuela le permiten, porque francamente el país es tan rico que aún con 30 años de un gobierno que está destrozando ese país, aún es el país con más reservas del mundo. Entonces, Venezuela puede darse, digamos, ese lujo. Pero países pequeños como el nuestro, es necesario que mantengan estabilidad. Entonces, hay ejemplos de todo. Yo rescataría el ejemplo de Colombia, que aún en el momento internacional de más fuerte ideología nacionalizadora, decidió no aceptar los contratos. Mauricio, bueno, muchas gracias por todo el análisis y las recomendaciones que usted nos permite en esta jornada a horas de las elecciones, pero sobre todo porque el país está preocupado por las elecciones, sí, por quién va a ser el nuevo presidente también, pero está preocupado más por su bolsillo, está preocupado más por la economía. Y el tema de los combustibles es un tema de mucha preocupación. Así que le agradezco nuevamente por permitirnos conversar esta noche. Que le vaya muy bien. Mauricio Medinaceli nos acompañó esta noche para hablar del tema de los hidrocarburos. Y algo que importante que él dijo es que hay que sincerar el tema de YPFB, hidrocarburos, precios. Hay que sincerar la economía del país. Que ya no nos mientan más, que ya no nos digan, no, yo no soy responsable, son otros los responsables. Y que se asuma a partir del nuevo gobierno la responsabilidad y lo mejor que pueda pasar para la economía del país y el bolsillo de los bolivianos. Amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en este podcast directo y franco que se transmite por nuestras redes sociales y también por las de Brújula Digital, con el apoyo de la Fundación para el Periodismo. Que tengan buenas noches.